En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Continuemos con la vida de José. Avancemos hacia Génesis 40 y hoy veremos la historia de José y el copero. Dice el versículo primero de este Génesis 40. Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Bueno, primero, para comenzar, el copero y el panadero dieron a parar a la cárcel, al mismo centro penitenciario donde estaba José. Hay una pequeña diferencia, es que ellos eran culpables. Dice claramente, delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Cometieron delito. ¿Eran inocentes? No, eran culpables. Pasemos un poco, avancemos en la historia, versículo 40. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. El capitán de la guardia, como siempre, le encargó estos dos personajes que trabajaban ahí en el palacio del rey. ¿A quién más sino a José? Los dos eran responsabilidad de José, y José les servía mientras ellos estuvieran ahí en el centro reclusorio. Recordemos entonces que el cuidado de todos los presos estaba a cargo de José. Podríamos decir entonces que José era el pastor de todos estos aquí en la cárcel, de muchos aquí en la cárcel, como lo vemos aquí en el versículo 4. José les servía. De esto se trata, la pastoral, entre comillas, y ni tan entre comillas, porque él de verdad fue pastor para ellos. Fue quien los apacentó en ese momento, quien veló por ellos, quien los cuidó. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, porque a él le encargaron estos dos personajes. Versículo 6. Vino a ellos por la mañana y los miró, y aquí estaban tristes, aquí avanzando un poco. Él una mañana fue a ellos, como él hacía seguramente su recorrido, y fue a ellos y vio que estaban tristes, me dice así el versículo 6. ¿Y por qué se dio cuenta que estaban tristes? Porque José miraba permanentemente a aquellos bajo su responsabilidad, tanto así que notó su tristeza. No fue que ellos lo buscaron, ole José, te cuento que estamos tristes, yo estoy triste, mira lo que me pasó. No, fue José el que tomó la iniciativa y lo notó. Eso es lo que vemos de una manera espectacular y única en la vida de José. José se da cuenta, notó su semblante, notó su tristeza en ambos. Algo les está pasando a ellos. Versículo 7. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Ustedes por qué está mal? O sea, aquí lo que vemos es, dice, ¿por qué están mal vuestros semblantes? Él notó un cambio de semblante, notó que estaban tristes, notó que el semblante de cada uno de ellos había cambiado. Pasemos al versículo 13. Le cuenta el copero el sueño, y luego pues él le cuenta en qué consiste ese sueño. Le da la interpretación del sueño. Y esa interpretación es esta, la del versículo 13. Al cabo de 3 días, le dice, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en tu mano, ahí en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Aquí está la interpretación que él le da al sueño del copero. Era un sueño perturbador. Él no sabía. Se levantó, seguramente durmiendo muy poco, quizás nada. Solamente seguramente tuvo ese sueño esta noche, o seguramente lo perturbó toda la noche.
dando vueltas de aquí para allá. Su semblante era notorio que había cambiado. Su tristeza era profunda. Al igual, por supuesto, que en la del panadero. Pero le dice, la interpretación es esta. Te va a restituir. Vas a volver a hacer como antes. Vas a volver a ponerle la copa en la mano de Faraón, como sueles hacerlo cuando eras su copero. Pero aquí viene algo que le dice José al copero, en el versículo 14. Acuérdate pues de mí, cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Lo curioso es que él llama a la cárcel, la llama casa. Pero le dice al copero, mira, tú sabes cómo yo te he servido aquí. Le sirvió al copero, no olvidemos. Y el copero había sido culpable, había sido restituido. Bueno, efectivamente se le ha restituido en su puesto. La razón la desconocemos. Pero él había delinquido contra su señor. Eso nos queda claro desde el principio. Ese no es el punto. Pero tú sabes cómo yo he velado por ti. En otras palabras, o mejor, tú sabes quién soy yo, le dice. Es más, el caso de Potifar cuando le envía a la cárcel, bueno, él airado lo envía a la cárcel a José porque su esposa le dijo que él intentó abusar de ella. Para Faraón seguramente fue muy difícil creerle a su esposa, pero tenía que respaldarla, ni más faltaba. Ustedes se imaginan la mujer como se le estaría reclamando, como decimos, se le estaría montando a Faraón. Bueno, eso es un escenario imposible de uno siquiera imaginarse. A José de la cárcel también le queda claro quién era José. ¿Cómo José iba a ser confiable si es que este fuera un abusador de mujeres, un maltratador, un violador, llamémoslo con nombre propio? No podía ser. Y todos los presos así lo sabían. Y el copero y el panadero sabían que él era un hombre de Dios. Entonces le dice, acuérdate de mí. O sea, tú sabes, conoces mi testimonio. Cuando tengas este bien, cuando salgas de aquí, te ruego que uses de mí, que uses de misericordia conmigo. Que tengas misericordia. Mencióname a Faraón. O sea, ¿qué tienes que hacer? Atestigua quién soy yo. A ti te consta de lo que has oído también. Y sácame de esta casa, le dice así. ¿Y por qué lo hace? Bueno, es lo normal. Entienda que esto es lo que tenía que proceder. No hay otra manera. Alguien que le pudiera hablar al oído de Faraón, como lo es el copero que le pone la copa en mano de Faraón, pues ahí le puede hablar. Tú tienes acceso, haces parte de ese círculo íntimo. Háblale a Faraón, haz mención de mí. Y luego le dice el versículo 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Así lo describe José. Y tampoco he hecho aquí. ¿Por qué me pusiesen en la cárcel? Yo soy inocente. ¿Es que acaso no te queda claro que yo soy inocente? Esto me ha pasado. Y no lo hizo para victimizarse, lo que le dijo es, di la verdad. Atestigua qué es lo que a ti te consta acerca de mí. Y lo lógico es que el copero, pues caramba, lo ayudara y fuera de eso, le quitó su tristeza, su congoja, su confusión. Interpreta el sueño y se cumplió tal cual el sueño del copero. Bueno, del panadero también, solo que pues la suerte de este no sería la misma que la del copero. Pero ¿qué me dice más adelante el versículo 23? Y el jefe de los coperos. Pero que no cualquier copero, era el jefe de los coperos. No se acordó de José, sino que le olvidó. Miren, aquí me habla acerca de, acuérdate, te ruego, haz misericordia de mí, haz mención, sácame. Diferentes verbos aquí encontramos. Por lo menos encontramos 4, 5. Ninguno de esos se cumplió. Porque Dios es el que se acuerda. Dios es el que me hace bien a mí. Dios es el que escucha mis ruegos. Dios es el misericordioso. Es Él. Y Él es el que me saca. Y el hombre a quien Él le hizo bien, se olvidó de Él. No se acordó. Se olvidó. Pero quiero decirle que Dios no se olvida de usted.
que Dios es justo, Dios es bueno. Pero se olvidará del todo el jefe de los coperos de José. Vamos a ver más adelante cómo es que se acuerda un tiempo después el copero de José. ¿Y por qué se acuerda de él? Se acuerda de eso en un momento de angustia que experimenta Faraón. De lo contrario, se hubiera olvidado de él. Aquí esto nos enseña a confiar en Dios como lo hizo José. Pero también nos enseña a no seguir el ejemplo del copero. Nosotros no podemos ser así. No podemos perder la memoria. Hay que hacer el bien. Hay que ser misericordioso. Hay que dar testimonio y hacer mención de quien verdaderamente lo tiene. Hay que ayudar a la gente a salir. Eso es lo que me dice aquí la palabra de Dios. Por el contrario, hay que actuar de manera distinta, diferente. El copero representa a todos los hombres. La ingratitud es algo lo cual es generalizado. Aquí no podemos hablar de casos casi que excepcionales. Es que usted no puede generalizar, Jimmy, pero claro que sí. Pero no así Dios. Pero no así tampoco José. Esto lo veremos después concretamente en la vida de José. Acerquémonos a Dios entonces en oración. Señor de Dios, gracias nuevamente por tu palabra en mi vida. Gracias por enseñarme todos los días a través de tu palabra, Señor. Y hoy aprendo, Dios, a siempre asumir las responsabilidades que he de asumir, a servir como así lo dice tu palabra, a recibir todo encargo que yo reciba y asumirlo, Dios, como he de hacerlo. Señor, Dios, a estar pendiente de aquellas personas que están alrededor mío, como José. José conocía tanto a aquellas que estaban alrededor suyo, que eran también su responsabilidad, cuando estaban tristes. Conocía aquel semblante que cambia literalmente a la noche a la mañana, pero que también ofrece respuesta, como lo hizo para el copero. Pero Señor, también me enseñas a confiar en ti, pero por el hecho de que personas como el copero, Dios, no se acuerden, se olviden. Dios, esto no quiere decir que yo me tenga que resentir contra ti, que yo tenga que sumirme en la amargura. No, Dios, de ninguna manera. Porque tú tienes tus planes, porque tú eres soberano. Señor, esto yo lo aprendo hoy de la vida de José, a depender de ti. El hecho que otros no sean misericordiosos no quiere decir que yo no siga pidiéndote a ti tu misericordia y que yo no experimente tu misericordia en mi vida, como dice tu palabra, que tú cuando Dios permitiste que José llegara a la cárcel, Señor, tu presencia estaba con él y extendiste tu misericordia sobre la vida de José. Pero también me enseña Dios a no ser así como el copero, a ser misericordioso, oh Dios, a no ser un amnésico espiritual. Ahora, Dios, continuamos en tu presencia y meditando en tu palabra a lo largo de este día. Que tu protección, Dios, sea sobre sus vidas. Que tu bendición, entonces, los llene en este día. Amén. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Mañana estaremos entonces cerrando esta semana, naturalmente, de teoterapia y meditación con la vida de José. Vamos a continuar, por supuesto, la vida de José la siguiente semana porque tenemos mucho que abordar. Aquí se viene algo bueno en la vida de José. Mañana nos vemos nuevamente, 5 de la mañana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.